¿Partimos? Muy buenos días. Como la mayoría de ustedes sabe, nuestra organización, la Multigremial de la Araucanía, por años ha estado preocupado de los hechos de violencia relacionados al conflicto. Y hemos dado cuenta periódicamente de la cantidad de delitos que ocurren en relación a este conflicto. Y siempre nuestra preocupación ha sido qué es lo que pasa después. Por lo mismo, hemos establecido una iniciativa en colaboración con el Observatorio Judicial para hacer un análisis de qué está pasando después de las denuncias y qué efectivamente pasa respecto a la tramitación de estas causas y la justicia, porque advertimos, como todos, una gran impunidad. Este es el primero de una serie de informes destinados a establecer y buscar dónde están los cuellos de botella, qué es lo que está pasando, para que en definitiva exista justicia para las personas que son víctimas de estos atentados, con un ánimo positivo, con un ánimo de buscar cómo mejorar y darlo a conocer, a las autoridades, a las personas que tienen que tomar decisiones para que estas mejoras se concreten. Y en ese sentido, agradezco al Observatorio Judicial y vamos a ver el primer informe relativo a homicidios, lesiones y amenazas a las personas. Dejo con ustedes a José Miguel Aldunate, autor de este informe. Bueno, muchas gracias por estar en esta presentación sobre el primer informe sobre violencia en la macrozona sur, sobre homicidios, lesiones y amenazas. Como contaba Patricio, atendido que la multigremial ya ha hecho un trabajo importante con su barómetro para hacer un diagnóstico de la naturaleza del fenómeno en la zona, nos pareció que era muy importante también complementar este trabajo analizando cuál es la respuesta institucional en los procesos de justicia. Las preguntas que nos hicimos en el fondo es qué resultados se obtienen luego de la tramitación de los juicios, cómo fallan los jueces, cómo se desempeña la fiscalía y también cómo se desempeñan las policías. Por eso accedimos a una base de datos que nos proporcionaron las 4 fiscalías regionales de la macrozona sur, que consta de 2.700 causas por violencia rural, según el criterio que ocupa para clasificar estas causas el propio Ministerio Público. A lo largo de este año vamos a ir publicando sucesivos informes sobre estas materias, de modo que lo que estamos presentando hoy es un primer avance de una investigación que sigue en curso a lo largo del segundo semestre. A fines de este año pretendemos emitir un avance, un informe sinóptico sobre todo el fenómeno y que incluya otras variables también comparativas. Dependiendo más o menos de cuáles sean los resultados, nuestra pretensión es proseguir con esta investigación en los próximos años de manera de generar un índice. Quería aprovechar de agradecer, obviamente, la colaboración con la multigremial, a la Fiscalía, muy especialmente por habernos entregado la información, sin la cual no podríamos haber realizado este informe, y también especialmente a Diego Cortés, sin cuya colaboración no habríamos podido levantar toda esta información. El primer informe, que es el que vamos a analizar hoy, analiza los delitos que afectan más directamente a la vida, a la integridad física y a la seguridad personal de las personas, que son los delitos de homicidio, de lesiones y de amenazas. De estas 2.700 causas que nos entregó la Fiscalía, identificamos 128 causas por estos delitos, entre los ingresadas a partir del año 2018, 2019 y 2020. Vamos ahora a los resultados. Lo primero que llama poderosamente la atención es que hay un aumento considerable en el número de ingresos a lo largo del tiempo. Las causas que lideran esta expansión son, sin lugar a dudas, aquellas que tienen que ver con el delito de homicidio. En este respecto, es importante que constatemos que una proporción importante de los homicidios se producen en la ruta P72S, que es la que une a las comunas de Cañete y Tirúa, y normalmente se dirigen contra carabineros. En su mayoría se trata de homicidios frustrados. Lo anterior
repercute en la identidad de los imputados en los juicios. Como podemos ver, en el 67% de los casos, los juicios no cuentan con un imputado conocido, y la mayoría de los juicios se promueven contra quien resulte responsable. Esto es particularmente notorio en los delitos de homicidio, en donde el déficit investigativo es mayor, lo cual se puede deber a que estos delitos muchas veces se cometen en contextos de desórdenes públicos, de tomas de caminos, de enfrentamientos con carabineros. Ahora, en cuanto a la caracterización de las víctimas, podemos observar que los principales afectados de los delitos de homicidio son el personal de carabineros. En general, estos delitos se dan en concurso con delitos de alta gravedad, que dan cuenta de un contexto de extrema violencia, como porte ilegal de armas, colocación de artefactos incendiarios o derechamente con incendio. Las lesiones, en cambio, se cometen principalmente contra trabajadores de empresas y también contra residentes o propietarios de terreno. Y las amenazas se cometen normalmente contra residentes o propietarios de terrenos. En lesiones y en amenazas, lo que pudimos observar es que es muy normal que se cometan en conjunto con el delito de usurpación. Entonces, la conclusión inevitable de esto es que la mayoría de las veces se utilizan como una forma de amedrentamiento para la toma de terrenos. Ahora, este aumento en el número de ingresos no fue seguido por un aumento en el número respectivo de las formalizaciones. Obviamente, la muestra solamente incluye las causas que ingresaron a partir de 2018, es decir, en 2018 el gráfico no muestra las causas anteriores que fueron formalizadas ese año. Sin embargo, uno debería haber esperado que por lo menos a partir de 2019 y 2020, observáramos un aumento en las formalizaciones, atendido que hubo un aumento en el número de ingresos. Sin embargo, esto no se produjo, y no solo el aumento fue muy inferior, sino que luego volvió a disminuir el año 2020. Esto es preocupante porque la formalización es un hito importante en la tramitación de las causas, y habla de que hay un rezago importante en las investigaciones. Además, si miramos los delitos que llegan a formalizarse, encontramos en primer lugar que se formalizan los delitos de amenaza, luego las lesiones y por último los delitos de homicidio, donde hay apenas 2 causas formalizadas, en circunstancia de que es el delito que tiene más ingresos. Ahora, si miramos la aplicación de medidas cautelares, vamos a observar que se han decretado apenas en 15 ocasiones. Observamos 8 casos de prohibiciones de acercamiento, 3 casos de órdenes de detención, 2 casos de prisiones preventivas, 1 caso de arresto domiciliario y 1 caso de prohibición de salir del país. Por supuesto, este número es coincidente con los bajos índices de causas formalizadas, toda vez que la formalización es un requisito indispensable para que se puedan decretar las medidas cautelares. Miremos ahora los resultados judiciales. De manera preliminar, podemos ver que apenas un 37% de las causas ha concluido su tramitación, y sin embargo, la mayoría de las causas vigentes ingresaron en 2020, que es el año que ha tenido más ingresos, y es natural que todavía se estén tramitando en ese sentido. De aquí que los resultados que vamos a exponer corresponden principalmente a las causas de 2018 y 2019, con excepción de 10 causas terminadas ya en el año 2020. Vamos ahora al detalle de los resultados. Si miramos las causas terminadas, podemos observar que la mayoría lo han hecho por decisión de no perseverar o por archivo provisional. Se trata de causas que han terminado facultativamente por el Ministerio Público, por falta de antecedentes, y que obviamente no es una solución judicial al proceso. Por otra parte, como vamos a ver un poco más adelante, encontramos solamente 2 causas con condenas, que en el gráfico de la izquierda corresponden a la que terminó por procedimiento monitorio y otra por procedimiento simplificado. No hay ninguna absolución. Por su parte, respecto de las causas que están pendientes, que lo podemos mirar en el gráfico de la derecha, encontramos que hay 81 causas que entran bajo este concepto. Si el efecto de estas investigaciones es similar a las 47 terminadas que encontramos en el gráfico de la izquierda, el resultado más probable es que se repita lo que observamos en la izquierda, y que lo cual es muy preocupante dado la gravedad de los delitos que estamos observando.
Ahora, cuando hablamos de las condenas, encontramos solamente dos casos con condena. Una del Juzgado de Garantía de Victoria, que es la causa RIT 639-2019, en la que se aplicó una multa de 1/3 de UTM por el delito de lesiones menos graves y una pena de 61 días de presidio en su grado mínimo por el delito de amenazas. El otro caso es del Juzgado de Garantía de Traiguén, la causa RIT 785 de 2020, que es la que se dictó en un procedimiento monitorio, y en la que se aplicó una multa de 4 UTM mensuales por el delito de amenazas. Ahora, si atendemos a la ubicación geográfica de las causas, lo que podemos observar es que la mayoría de los ingresos ocurren en 3 juzgados de garantía: el de Cuyipulli, el de Cañete y el de Victoria. Es notable que la mayoría de las causas de amenazas ocurren en Victoria, mientras que los homicidios se distribuyen de manera más o menos equitativa entre Cuyipulli y Cañete. De hecho, es notoria que la alta proporción de causas de homicidio en el juzgado de Cañete corresponden a los delitos cometidos, como habíamos comentado antes, en la ruta P72S, que es la que une las comunas de Cañete y de Tirúa, y que se dirigen contra carabineros. Sin embargo, en el gráfico de la derecha, cuando analizamos los juzgados de garantía donde se formalizan las causas, observamos que no coinciden con los ingresos que analizamos. Efectivamente, en términos más o menos relativos, hay una correlación entre las formalizaciones en Victoria y en Cuyipulli, pero no se observan formalizaciones en el juzgado de garantía de Cañete, lo cual puede tener que ver con la naturaleza de los delitos cometidos en esta ruta. En cambio, sí se observan formalizaciones en el juzgado de garantía de Curacautín. De todas maneras, si pueden observar los números en el gráfico de formalizaciones, estamos de todas maneras hablando de números bastante menores. Para pasar finalmente a las conclusiones, y recapitulando, lo primero que podemos observar es que hay un aumento considerable en el número de causas ingresadas en el sistema judicial, especialmente en materia de homicidios. Sin embargo, solo el 33% de las causas se promueven contra un imputado conocido. En el resto de las causas se promueven contra quien resulte responsable, y en homicidio este porcentaje se reduce aún más, llegando a apenas un 6%. Este aumento en el ingreso no ha sido seguido por un aumento respectivo en el número de formalizaciones, y lo cual, dicho de otro modo, significa que ha habido un aumento en la brecha entre ingresos y formalizaciones. Y esto es relevante porque, como dijimos, la formalización es un hito importante en la tramitación de un juicio que da cuenta de su estado de avance. También observamos una escasa aplicación de medidas cautelares, en donde apenas se han aplicado 2 prisiones preventivas. En cuanto a los términos, la mayor parte de las causas sigue vigente, lo cual no es raro, atendido que la mayoría ingresó en el último año. Sin embargo, la mayoría de las causas que han terminado lo hicieron por decisión de no perseverar o por archivo provisional, y solo tenemos 2 causas con condena, en ambos casos con penas bastante bajas. De aquí que sea importante, y aquí es importante puntualizar también, que es en materia de homicidios donde vemos los peores resultados. En cuanto a las causas que siguen vigentes, se observa también un escaso avance, lo que queda nuevamente muy claro al observar el número de causas formalizadas. Y por último, desde un punto de vista territorial, observamos una alta incidencia de juicio en el juzgado de garantía de Cañete, que no cuentan ni con formalización ni con condena. Una reflexión final es que no es inusual que se culpe a los jueces por la impunidad de los actos de violencia y de la falta de vigencia del Estado de Derecho en la macrozona sur. Sin embargo, cuando uno mira los datos, estos muestran que los jueces alcanzan a tener bastante poca participación en los procesos, y estos procesos no llegan a la etapa de juicio, y en su mayoría se trata de procesos que ni siquiera llegan a formalizarse. Por lo tanto, parece que la mirada debiera dirigirse más bien hacia el trabajo del Ministerio Público y hacia las labores investigativas de la policía.
Al respecto, es bien importante recordar que el Ministerio Público es quien está a cargo de la política criminal del país y que son los fiscales los que llevan adelante los juicios penales, siguiendo los lineamientos de la Fiscalía Nacional y de las Fiscalías Regionales. Con esto, solamente lo que queremos decir es que el Ministerio Público es quien tiene que entregar un mejor diagnóstico de cuáles son los problemas que enfrentan, ya sean estos problemas de recursos, de capacidad humana o sobre sus facultades legales. Probablemente también haya problemas relativos a su coordinación con el trabajo de policías y la coordinación que tienen que tener con los fiscales. De aquí que sea muy importante que tengamos la opinión de los fiscales sobre estos resultados y también de las policías para encontrar una solución a este problema, y lo que nosotros quisimos colaborar en este informe es simplemente poner sobre la mesa los resultados para que podamos tener luego un debate institucional y con la opinión pública. Muchas gracias.